Ok, bienvenidos a la Iglesia de la Nube. Me llamo Roberto Brecker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy vamos a hablar sobre el tema de lo que significa invocar al nombre del Señor. ¿Qué significa invocar al nombre del Señor? Hay mucha confusión sobre este tema, porque hay muchos en el mundo de hoy que dicen que son cristianos, que no entienden lo que significa invocar. Están equivocados porque piensan que invocar es solo por la boca. Pero no entiendan que según la palabra de Dios, está hablando de invocar del corazón. Entonces esa es una enseñanza importantísima. Y quiero explicarles hoy sobre cómo invocar al nombre del Señor correcto o correctamente. Porque hay algunos hoy que predican otro evangelio, otra manera de invocar al nombre del Señor. Y por esto hay muchos cristianos que no son cristianos. En nombre dicen soy cristiano, pero no de corazón. Entonces vamos primeramente a Romanos capítulo 10. Y lo que quiero enseñarles hoy es cómo hay otro evangelio. Hay otros que dicen que son cristianos, que en su manera de ganar almas, supuestamente ganar, no están ganando, están engañando a las almas por predicar otra cosa aparte de la palabra de Dios. Vamos a ver, empezamos en Romanos capítulo 10 y versículo 13. Y la palabra de Dios dice en Romanos 10, 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y hoy en día hay algunos que quieren predicar esto como si fuera el evangelio. Enseñan a este solo versículo en vez de el evangelio. ¿Pero qué es el evangelio? ¿El evangelio es Romanos 10, 13? Claro que no. Pero hoy en día hay los que predican la calle de Romanos. Su modo o método de ganar almas es solo dar algunos 3 o 4 versículos. Y al fin llegan a Romanos 10, 13 y dice, todos que invocaren el nombre del Señor serán salvos. Entonces repite conmigo esta oración. Y enseñan que la oración salva. ¿Somos salvos por una oración? ¿La oración salva? Yo pensé que Jesús salva. Oh, salva. ¿Quién salva, Jesús o la oración? La énfasis que ponen es en la boca. ¿Pero somos salvos por lo que digamos con la boca? ¿O es que somos salvos por lo que digamos, no lo que digamos, o porque somos salvos por lo que creemos de corazón? Vamos a ver. Según la palabra de Dios, la Biblia nos enseña qué significa la palabra invocar. Algunos piensan que invocar solo es de la boca. Pero tenemos que buscar, segundo de Timoteo 2:22. Porque es en este versículo que miramos qué significa invocar el nombre del Señor. Segundo de Timoteo 2:22 nos enseña cómo invocar el nombre del Señor. Segundo de Timoteo 2:22 dice, también huye de las concupiscencias juvenales, mas sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz. Y oiga muy bien lo que dice, con los que invocan al Señor de puro corazón. Mire de dónde viene la invocación, del corazón. La salvación viene por creer del corazón. Decir algo de la boca no significa que sale del corazón. Hay muchos que con sus labios dicen algo, pero ¿por qué dijeron? No significa que creyeron en lo que dijeron. Hay muchos versículos, pero vamos a ver lo que estoy diciendo. Marcos 7:6. Marcos 7:6. Es algo importantísimo entender. Porque los fariseos en los tiempos pasados
invocaron el nombre del Señor solo de boca, pero no de corazón. Y por esto fueron perdidos. Entonces, ¿qué dice Marcos capítulo 6? 7, perdón. Marcos 7, 6. Y respondiendo él, es Jesús de que habla, y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. ¿Qué significa? Que ellos con sus labios acercaron al Señor, la boca, pero su corazón lejos estaba. Entonces, cuando la Biblia dice invocar al nombre del Señor, ¿cómo es que debemos invocar? ¿De boca, de labios o de corazón? Claramente la salvación es por medio del corazón. Vamos a ver algunos versículos que hablan de esto. Actos o Hechos 8:37. Hasta que entiendan esto, hasta que entiendes lo que estoy diciendo, no puedes ganar almas, no puedes ser salvo. Porque predicar, invocar el nombre solo de boca es hacer fariseos. Pero salvación es un asunto del corazón. Es importantísimo hoy entender, porque hay cristianos hoy en día que predican la salvación de Romanos 10:13 y predican la salvación de la boca. Dicen que la oración es que salva. Uno puede hacer una petición o una oración sin creer de corazón. ¿Son salvos los que repitan una oración? Claro que no. Una vez prediqué en una iglesia y un evangelista grande estaba predicando, y yo como un misionero estuve allí, y el misionero después dijo: ¿quién quiere ser salvo? Y un niño de 5 años estaba ahí, y los otros niños estaban ahí diciendo: mire, levanta la mano, levanta la mano. Entonces el niño de 5 manos levantó la mano. Y aquel evangelista me dijo: lleva a este niño afuera y gánale de Cristo. Entonces yo llevé a este niñito de 5 años y abrí la Biblia y empecé a leer. Y si tú eres un pecador, y el niño nunca me confesó que era un pecador, ni sabía lo que era pecado. Entonces yo traté de explicar el evangelio y el niño no entendió nada. Después de 15 minutos o 20 minutos, entré otra vez en la iglesia con el niño. Y me espanté porque todos estaban ahí, todavía sentados esperando. No han salido ni nada, todos esperando por tanto tiempo. Y el evangelista miró a mí y dice: pues, entonces dijo, ¿ya aceptó al Señor? Y yo respondí: no, era demasiado joven, no entendió, entonces no aceptó al Señor. ¿Sabe qué pasó? Qué vergüenza contarle esto. Este evangelista me dijo: mire, nadie es demasiado joven. Nadie es demasiado joven a aceptar al Señor. ¿Cómo le explico? Él dijo: no, este niño sí puede. Y él dijo: niño, repite conmigo: soy pecador, acéptame, Señor, te acepto, amén. Y después él leyó Romanos 10:13. Y él dijo a tal niño: tú eres un cristiano, porque repetiste aquella oración del pecador. Entonces él dijo que aquel niño de 5 años era un cristiano, porque él mismo dijo. Pero ¿dónde estaba la salvación por fe de corazón? Ni entendió el niño. Es fácil que un niño repite una oración, pero ¿es salvo porque repite una oración? No, porque sale de la boca. Un niño repite cualquier cosa, pero la salvación es de corazón. El problema hoy en día es que hay muchos cristianos, ganadores de almas, que solo quieren que la gente haga algo con la boca, pero a ellos no importa si cree de corazón. A ver si puedo explicar mejor. Una vez estuve en Rhode Island, el estado de Rhode Island en los Estados Unidos.
y conocí a un musulmán. Y empecé a hablar con este musulmán y él me invitó a su mosque, no se llama en español el lugar, no templo, ¿cómo se llama el lugar donde ellos adoran? El gran templo o lo que sea, donde ellos adoran a su Dios, Alá. Entonces yo, con otro pastor, fuimos a conocer el lugar y hablar con el imam, el líder de esta iglesia. No es una iglesia, de esta religión, no es una religión. En realidad, los musulmanes, el Islam no es una religión, es un sistema política de reglas. Dice que es una religión, pero no es. Entonces, fuimos a este lugar y empezamos a hablar, y yo pregunté a aquel hombre, ¿cómo es que uno puede ser un converso a su religión? ¿Cómo es que uno puede ser un musulmán? Y él me dijo, para juntarse con Islam, para convertirse en un musulmán, es por lo que dices con la boca. Solo tienes que decir con la boca, Alá es Dios, y tú eres ya un musulmán, según lo que me dijo aquel líder de esta denominación. Entonces la énfasis que él tenía era en la boca. Entonces, según él, yo pudiera ser un musulmán por lo que digo con la boca. Mire, Alá es Dios. Eso es algo que nunca jamás voy a decir, porque yo no creo de corazón que Él es Dios. Y yo he estudiado mucho, y según la arqueología, han descubierto un Dios falso de los años pasados, 2000, 3000 años, que se llamaba Alá. Y dice que es el Dios de rebelión, el Dios de violencia, un Dios que batalló contra el Dios verdadero y se cayó al suelo. Entonces, ¿quién es? Lucifer. Para decir Alá es Dios, es decir Lucifer es Dios. Es algo que nunca jamás puedo decir yo de la boca, porque no lo creo de corazón. Pero ve cómo los musulmanes contaron a uno como un converso por lo que dijo de la boca. Y mire cómo el cristianismo ha seguido a esta religión falsa en decir con lo que dices con la boca es lo que haces un converso. Uno puede ser salvo por decir algo con la boca, con los labios. No, esto no es como ser salvo. No es lo que ha dicho de la boca. Es lo que crees de corazón. Por esto, vamos a Actos o Hechos 8:37. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Crees de todo corazón. Entonces la salvación es creer de corazón. Esto es como ser salvo, no por una cosa dicha de la boca. Es por lo que estás, ¿cómo le explico? Es por creer en algo. Vamos a Romanos otra vez. Romanos capítulo 10. A ver si me expliques, ¿verdad? He sido muy enfermo en esta semana. Disculpe que estamos un poco tarde en poner este sermón en internet. Quiero hacerlo cada domingo, pero esta semana he tenido mucho tos aquí en mi pecho. Todavía estoy un poco mal de salud. Pero quiero predicar esta enseñanza porque es importante ver la diferencia entre decir algo de boca, decir algo, y creer de corazón. Uno que dice algo de boca no es salvo. Solamente es salvo cuando cree de corazón. Y ha sido miles, quizás millones de gente que han dicho algo con la boca, pero no son salvos porque no han creído de corazón. Te voy a decir un ejemplo. Yo fui una vez con otro hombre, él dijo que era un cristiano, y fuimos a puerta, tocando puertas, tratando de ganar almas a Cristo. Y llegábamos a una casa y abrió un poco la puerta, el varón. Y él tenía algo escondido en su mano, atrás de la puerta. Y yo tenía miedo que quizás tenía una pistola o algo así, ¿verdad?
porque él no quería mostrar este mano. Entonces él dijo, ¿qué quieres? Y mi compañero ahí dice, mire, quiero saber si tú eres un cristiano, la Biblia dice tal, tal, tal. Y él solo explicó 2 o 3 versículos, la calle Romanos. Y él dijo, ok, yo quiero saber si tú quieres ser un cristiano. ¿Quieres aceptar al Señor? Y el hombre dice, si lo hago, irás. Y tú puedes salir rápido si lo hago. Estaba diciendo, si lo hago lo que tú me dices, tú irás. Él no quería que estábamos ahí. Él estaba pensando, ¿cómo es que salen lo más rápido? Entonces él dijo, ore conmigo esta oración. Y él estaba pensando, él que estaba atrás de la puerta, si lo hago, él va a salir más rápido. Entonces, sí, yo oro cualquier cosa, dijo. Entonces él dijo, oh Señor, soy pecador, ahora te acepto como mi Salvador, amén, amén. Y aquel atrás de la puerta repitió todo, hizo la repetición de la oración. Después dijo, ahora, ¿estamos terminados? Y mi compañero dijo, cerró su Biblia y dice, sí, él dice, está bien. Y ahí en su mano mostró lo que tenía, una cerveza. Dice, ahora tengo una fiesta aquí y necesito ir. ¡Wow! Cerró la puerta. Y yo hablé con mi compañero y yo dije, mire, este hombre no aceptó al Señor. En ninguna manera. Él repitió. Él dijo algo con la boca, pero no de corazón. Pero mi compañero me dijo, no, mentira, él es cristiano ahora mismo. Porque él sí hizo la oración, entonces sí es cristiano. ¿Qué cosa? Él es igual que los musulmanes. ¿Dónde está la fe? No tenía fe de corazón, pero sí repitió algo. Repetir. Dijo algo de la boca. Miramos lo que dice Romanos 10, 9 a 10. Romanos 10, 9 a 10. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús. Sí, mire la boca. Y creyeres en tu corazón. Mire que falta. Y dice, y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se crea para justicia. Entonces la justicia viene por creer de corazón. Y dice, y con la boca se hace confesión para salvación. Entonces, ¿somos salvos por la boca o somos salvos por creer? Versículo 9 dice, creeres en tu corazón. Y 10 dice, con el corazón se crea para justicia. Entonces, ¿qué es la confesión? ¿Cuándo viene la confesión? La confesión viene después de salvación. No somos salvos por confesar con los labios y con la boca. Confesar es admitir que algo pasó. Mire lo que dice 2 Corintios 4:15. 2 Corintios 4:15. Nadie es salvo por lo que dice con la boca. Somos salvos por creer de corazón. Pero si somos salvos, confesaremos con la boca. Esto está diciendo Romanos 10, el capítulo. Y aquí, 2 Corintios 4 y versículo, ¿dónde está? Lo perdí. 2 Corintios 4 y versículo 13. 2 Corintios 4:13. Lo hallé. Pero teniendo nosotros el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí y por lo tanto he hablado. Entonces creí de corazón, fui salvo, por tanto he hablado. Nosotros también creímos, dice el versículo, y dice, y por lo tanto, ¿qué? Hablamos. Hablar no es lo que salva. No somos salvos por hablar, por confesar, por decir algo con la boca. Somos salvos por medio de creer de corazón. Entonces la salvación es del corazón. Una vez estuve en Honduras, yendo casa a casa, tocando la puerta. Y la gente allí son muy amables. La mayoría me invitaron a entrar y hablar con ellos. Usualmente me dieron una tortilla con frijoles o algo así. Y una vez estuve en la casa de una mujer.
Y no me gusta estar en una casa con una mujer sola. Gracias a Dios aquel día yo tenía conmigo otro hermano en Cristo, pero un hermanito, ¿verdad? Un joven de como 12 años. Y aquí estamos dos juntados hablando con una mujer. Y yo empecé a hablar de Cristo, como Él murió por nuestros pecados, fue sepultado. Hablé mucho de la salvación. Y por fin yo dije, mire, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres aceptar al Señor Jesucristo ahora mismo como su Salvador? Y esta mujer era perdida, pero más inteligente aquella perdida que muchos ganadores de almas de hoy, que creen que la salvación es por la boca o algo dicho de la boca. Aquella mujer me dijo así, oiga, yo no creo que tú me dices, somos de diferentes religiones, me dijo. Yo puedo repetir algo, una oración o algo, si tú me deseas, dijo la muchacha. Pero si no lo creo de corazón, no vale nada. ¡Wow! Una mujer perdida tenía más inteligencia que muchos hoy en día, que predican la salvación por Romanos 10:13. Porque ella fijó, no es lo que dices con la boca, es por creer de corazón. Y ella no creyó de corazón en el Evangelio y me confesó, no creo. Pero hoy en día tenemos gente que no andan ganando almas, engañan almas, porque usan Romanos 10:13 en vez de usar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Usualmente me gusta poner aquí el Evangelio, porque solamente es por medio del Evangelio que somos salvos. El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Debemos predicar esto cada vez que vamos a engañar almas, en vez de esto. Pero la mayoría de los ganadores de almas de hoy quieren predicar esto en vez de esto. ¿Por qué? Esto es un buen versículo, pero si no expliques cómo invocar, puedes confundir. Porque ellos predican invocar es invocar por boca o por labios. No, aquel versículo nos dice que debemos invocar de corazón. Otro versículo que quiero mostrar, Salmos 145 y versículo 18. Vamos a ir primeramente y después vamos al Evangelio. Salmos. Hay mucho que decir. ¿Por qué predican otra cosa en contra de la Biblia hoy? Porque estamos en un tiempo de apostasía. Y los apóstatas son los que predican otra cosa. Salmos 145, versículo 18. Oigan muy bien lo que dice este versículo. Cercano está el Señor a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. De veras. La Biblia King James dice que todos que le invocan en verdad o de verdad. De veras dice aquí. De veras es de verdad. Si quieres ser salvo, hay que invocar al Señor de verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Sin invocar al nombre del Señor, a invocar al nombre del Señor sin la verdad, sin la palabra de Dios, no puede ser salvo. ¿Qué es la palabra de Dios? El Evangelio. Vamos a 1 Corintios 15, 1 al 4, para ver el Evangelio. Después voy a explicarle algo importante. Porque tú nunca vas a ganar almas a Cristo hasta que entiendes, solo puede hacerlo de verdad. Y por el Evangelio. Y creer de corazón. Si solo prediques Romanos 10:13 y enfoque en un acto de los labios, vas a confundir a la gente. Y vas a hacer conversos como los musulmanes, que no creen en nada, pero han dicho algo del corazón, de la boca. Yo no quiero a alguien que dice con la boca, soy cristiano, pero fuma y toma y fornica. Y con su boca dice, soy cristiano, pero de corazón no. Tienen una falsa profesión y en realidad no es un cristiano. Y hoy en día están haciendo muchos así, que con la boca dicen, soy cristiano,
pero con su corazón no son, y han apartado de Dios y son nada más que fariseos. Fariseos. Ahora vamos a 1 Corintios 15, 1 a 4. Dice la palabra de Dios así. 1 Corintios 15 dice: pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Somos salvos cómo? Somos salvos solamente por el evangelio. No somos salvos por algo dicho de la boca. La oración no salva. Lo que crees de corazón salva. ¿En qué debes creer? El evangelio. Si crees, mire lo que dice, versículo 2. Por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces, el evangelio, ¿qué es? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las palabras de Dios. Debes creer en esto de corazón para ser salvo. Si dices algo de boca sin creer de corazón en esto, ¿eres salvo? No, eres perdido todavía. Entonces, miramos Efesios 1:13. Efesios 1:13 nos dice claramente algo importante, que si uno quiere ser salvo, tiene que escuchar primeramente al evangelio. Aquí no prediquen el evangelio, solo prediquen Romanos 10:13. Y dicen, repite esta oración: ya eres salvo porque nosotros declaramos. Según este versículo, ya eres salvo, porque por la boca invocaste. Pero si uno invoca de la boca, en boca de boca, sin invocar de corazón, ¿es salvo? No. Y otra cosa, no puede ser salvo hasta que escucha el evangelio, hasta que oír la palabra de verdad. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por esto miramos Efesios 1:13, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad. La palabra de verdad. Hay que invocar de verdad, en verdad, como dice, de veras. ¿Cómo invocamos de verdad? El evangelio es la verdad de vuestra salvación. Versículo 13, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de Dios. Entonces es por medio de oír el evangelio primeramente que uno puede creer. No puede creer en algo que nunca ha escuchado. La fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tengo pregunta. ¿Han escuchado el evangelio aquellos que predican solo Romanos 10:13? No, no mencionan el evangelio. Dejan a un lado el evangelio y instruyen al pecador a venir a Dios aparte del evangelio, y venir de la boca y no venir de fe, de corazón. Pero la fe es lo que salva. Solo podemos ser salvos por fe en el evangelio. Entonces, ¿por qué predican otro evangelio? Según ellos, es por decir algo de la boca. Pero según la palabra de Dios, es por creer en lo que Cristo hizo. No hacer algo nosotros mismos. Ahora vamos a Colosenses 1. Colosenses 1. Espero que me entiendan. La énfasis de la predicación del evangelio debe ser puesto en lo que Cristo hizo y no en lo que el pecador debe hacer. En otras palabras, uno que predica el evangelio y predica bien y gana almas, es uno que predica: mire, todo es lo que Cristo hizo por ti, y confiar en esto, eres salvo. Pero uno que hace uno que predica esto como el evangelio, pone la énfasis en hacer algo.
y dice al pecador, tú tienes que hacer esto para ser salvo. Repite conmigo. Con la boca dice tal cosa. Es un evangelio de hacer. Y es un evangelio sin fe. ¿Dónde está la fe? El evangelio correcto es lo que Cristo hizo y confiar en esto. ¿Ve la diferencia? No es un pecado orar. Uno puede orar cuando está salvo. Pero si ore sin creer de corazón, no es salvo. Pero si ore y cree al mismo instante, es salvo. Es la fe que salva, no es la oración. Esto es lo que digo. Por esto en Colosenses 1:5, la palabra dice, a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. Oiga bien lo que dice. Habéis oído. ¿Qué? ¿Qué oyeron? El Evangelio. ¿Dónde está el Evangelio en este lado? No se predica. O si predica rápidamente, después lo olvidan y decir, ahora venga Cristo en tal forma. En vez de decir, venga Cristo así, por el Evangelio, por fe, dice, venga Cristo aparte del Evangelio, por decir algo. ¿Podemos venir a Cristo por decir algo aparte de lo que Cristo ha hecho? Claro que no. Colosenses 1:23. 1:23. Si empero permanecéis en la fe, fundados y firmes, y no seáis movidos de la esperanza del Evangelio, que habéis oído. Oiga muy bien, uno tiene que oír el Evangelio primeramente, antes que pueda ser salvo. Quiero darles mi testimonio. Como un niño, un joven, yo leí mucho los folletos de Chick. Y yo escuché mucho de lo que me predicaron en la iglesia. Y siempre me dijeron, oye, hay que repetir la oración del pecador. Y desde la edad de 13 a 18, cada noche yo oré. Cada noche yo vi Romanos 10:13. Y yo dije, oh Señor, sálvame. Amén. Y yo pensé, wow, soy salvo porque tal versículo dice. Pero cada noche lo hice otra vez, hasta la edad de 18 años. ¿Por qué hice cada noche la misma cosa? Porque no fui salvo. Estuve pensando que la oración salva y por esto tuve que hacerlo de nuevo, otra vez. A la edad de 18 años, por la primera vez en mi vida, aunque que fui a la iglesia en todos los días de mi vida, todos los domingos por lo menos, nunca escuché esto. Pero a la edad de 18 años, por fin alguien me enseñó el Evangelio. Y mi padre me mostró de la palabra de Dios, 1 Corintios 15, 1-4. Y aquel día era la primera vez que yo escuché, es decir, que yo oí el Evangelio. Después acepté por fe el Evangelio y fui salvo. No fui salvo por repetir, por decir algo de la boca, porque esto no era de corazón. Por fin entendí, es por el Evangelio. Yo oí o escuché el Evangelio y acepté al Señor como mi Salvador. Ahora quiero mostrarle algo. Vamos a Mateo 13:5. Mateo 13:5, miramos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 13:5. Y le doy este versículo porque hoy en día hay los dogmáticos a este lado que dicen cosas así, cosas antibíblicas. Oiga, he escuchado muchos que usan esta forma de ganar almas, decir cosas así. Nadie tiene que oír el Evangelio. Puede ser salvo solo por invocar al nombre del Señor. ¿Has escuchado uno o alguien diciendo eso? Otro, no, uno no tiene que entender nada del Evangelio. Solo por invocar el nombre del Señor de boca puede ser salvo. ¿Es bíblico esto? ¿Esto es lo que enseña Jesús? ¿Enseña los apóstoles así? ¿Enseña el apóstol Pablo esto a este lado? No. Entonces, ¿cómo es que debemos ser salvos? Oiga a lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo 13:5. Mateo capítulo 13, versículo 5. Mateo 13,
Mateo 13:15. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sané. Prediqué algunas semanas pasadas sobre la orden de salvación. Según este versículo, para ser salvo, uno primeramente tiene que ver, después oír y después entender el Evangelio. Entender. Y después puede creer. Solo puede ser salvo uno que primeramente oye la palabra de Dios. Después que entiende, versículo 15, y del corazón entienden, solamente puede ser convertido. Ver, oír y entender. Y la salvación viene por creer. Entonces, si uno enseña esta forma de cómo ser salvo, y dice, no tiene que escuchar el Evangelio, ha negado las palabras del Señor Jesucristo. ¿Por qué dice que son ganadores de almas, pero no prediquen el Evangelio? Porque uno tiene que primeramente ver y oír el Evangelio y entenderlo. Y hasta que pase esto, no puede ser salvo. Y cuando esto pasa, son salvos por creer de corazón, no de decir algo de la boca. Es la enseñanza de la Biblia. Mateo 6:7. Mateo 6:7. Mire lo que dice así. Mas cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los paganos, que piensan por su palabrería serán oídos. Oiga bien, los paganos pensaron, si gritamos bien, nuestro Dios nos escuchará. Entonces ellos pensaban que Dios escucha de los labios. Pero la salvación no es por decir algo. Viene por oír, entender y creer. Quiero contarle una historia. Antes de ser casado, antes de casarme con mi esposa está escribiendo a mí y a otro hermano, otro hombre, no voy a decir hermano, otro hombre que fue al mismo instituto bíblico que yo. Después, ella me amó y yo amé a ella, entonces ella dejó de escribir al otro hombre, porque fijó que él no era su esposo futuro, ¿verdad? Pero antes ella habló con él y él confesó a ella esta cosa. Oiga bien lo que él dijo. Él dijo que mientras que él estuvo en el instituto bíblico, cada noche después de salir del instituto bíblico e irse a casa, él lloró. Y lloró porque no sabía si era salvo o no. Entonces cada noche en manejar a su casa o caminar, yo pienso que caminó porque vivía cerca. Cada noche cuando salió del instituto bíblico, lloró y oró, Señor, sálvame, no sé si soy salvo, sálvame. Porque solamente él conocía Romanos 10:13 nada más. No sabía si era salvo o no. Y lloró, siempre orando y orando. Cada noche, otra vez la oración del pecador. Cada noche, mientras que él estuvo en el instituto bíblico. Fue perdido. Hasta hoy es posible que es todavía perdido, no sé. ¿Qué faltaba? Él hizo todo con los labios, con la boca. ¿Qué faltó? Creer del corazón. ¿Qué faltó? Oír y entender el Evangelio. Anduvo en este lado donde hay muchos que dicen que son cristianos, pero perdidos. Porque confían en su oración y no en Cristo, la propiciación. Confían en lo que ellos han dicho, no confían en lo que Cristo hizo por ellos. Confían en su obra y no en la obra expiatoria de Cristo. Quiero mostrarle otro versículo, ya vamos a terminar. Génesis, capítulo 4 y versículo 26. Y lo voy a explicar bien
para que uno pueda entender. Aquí tenemos el Antiguo Testamento. Aquí tenemos el Nuevo Testamento. Oye bien, lo que voy a leer pasó en el Antiguo Testamento. Tenemos Adán. Después de Adán tenemos Abel. Tenemos Set y otros. Y Abel fue matado. Pero vamos a ver lo que está hablando en este pasaje. Génesis 4:29. Dice, Génesis 4:26, perdón. 6 dice, y Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre del Señor. Ahora la Biblia King James dice, call. Y call en español es invocar. Entonces este pasaje en el King James dice, empezó los hombres a invocar al nombre del Señor. ¿Cómo era que invocaron al nombre del Señor en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, cuando uno vino a Dios, a llamar a Dios y invocar a su nombre, siempre usaron piedras. Hicieron un altar de puras piedras. Y después de construir este altar de piedras, echaron encima un animal, un cordero, o un macho cabrío, o algo así. Y hicieron un sacrificio de sangre. Es decir, mataron a este inocente en su lugar. Hablando de invocar el nombre del Señor. Su sacrificio de sangre. De sangre. Oiga, cuando ellos hicieron este sacrificio, es cuando ellos invocaron al nombre del Señor. ¿Y qué hicieron? Señor, tenga en mi lugar este sacrificio de sangre. De la roca, ¿verdad? Encima de las rocas. Y la Biblia nos enseña que después que hizo esto, en todo el Antiguo Testamento pasó esto. Muchos hicieron sacrificios. Y cuando hicieron, si Dios lo aceptó, cayó del cielo fuego y consumió el sacrificio. Y esto mostró al pecador que sí Dios aceptó su sacrificio. Entonces ve el contexto. El contexto de invocar al nombre del Señor, la primera vez que miramos en Génesis 4:26, el contexto en el Antiguo Testamento de invocar al nombre del Señor era por un sacrificio de sangre hecho por el pecador. Ahora que aquí estamos en el Nuevo Testamento, ¿cómo es que debemos invocar al nombre del Señor? Si invocamos al nombre del Señor de boca, ¿qué dejamos? Dejamos el sacrificio de sangre. ¿Qué dejamos? Dejamos la roca. Cristo Jesús es la roca, dice. La roca de salvación. ¿Qué dejamos si invocamos de la boca pidiendo la salvación? Aparte de creer en el corazón, olvidamos el Cordero. Cristo es nuestro Cordero. Ve como en tipo en el Antiguo Testamento tenemos la gente invocando el nombre del Señor. Siempre invocaron con un sacrificio de sangre. Entonces, ¿no es cierto que en el Nuevo Testamento invocar el nombre del Señor está hablando de invocar por medio de un sacrificio de sangre? ¿Cuál es el sacrificio de sangre en el Nuevo Testamento? ¿Debemos construir nosotros un altar de rocas y matar un cordero? No, ya está hecho. Cristo es nuestro cordero, nuestra roca. Él hizo sí mismo el sacrificio. Entonces, invocar el nombre del Señor es invocar yendo por medio del sacrificio de sangre. Es yendo a Dios confiando en lo que Él hizo, confiando en el Evangelio. Es llamar de corazón o invocar de corazón de verdad, en verdad. Entonces, ¿por qué predico esto? ¿Por qué hablo de esto? Vamos a terminar con Romanos 10:10. Le digo esta enseñanza porque hay muchos hoy en día que dicen que son cristianos, pero son nada más que fariseos. Porque ellos predican solo Romanos 10:13.
y predican esto en vez del Evangelio. Y cuando predican esto, o evitan el Evangelio, olvidan el Evangelio, dejan a un lado el sacrificio y dicen, venga a Cristo de la boca solamente. Y con la boca pide a Dios, dicen, pide la salvación. O dicen, invite a Cristo en tu corazón. O dicen, hay que rogar y rogar a Dios. Oh, sí, Señor, por favor, sálvame. Y Dios está diciendo, sí quiero, aquí estoy. Venga por medio del sacrificio de sangre y te puedo salvar. Entonces uno está dejado a un lado, repitiendo otra vez, rogando, pidiendo todos los días, oh Señor, sálvame, de boca, pero no confía de corazón. Si tú eres uno de estos, estás perdido todavía. Pero a este lado la Biblia, Jesús Cristo dijo, hay que oír el Evangelio, entenderlo y creer. Y por medio de creer, esta es la forma correcta de invocar al nombre del Señor. Romanos 10:13 está hablando de invocar por fe. Y miramos esto en el contexto. Romanos capítulo 10, versículo 12. Porque no hay diferencia entre el judío y el griego, porque uno mismo es el Señor de todos, rico para los que le invocan. ¿Cómo invocan? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Oh, hay que oír primero antes que pueda invocar. ¿Oír qué? El Evangelio. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que predican ¿qué? El Evangelio de paz, de los que predican el Evangelio de las cosas buenas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién creó nuestro dicho? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú puedes invocar el nombre del Señor en una manera equivocada. Y si invocas en la manera equivocada, eres perdido. Bíblicamente hay solamente una manera de invocar el nombre del Señor. Invocar de corazón y invocar de verdad. Según la palabra de Dios, la manera de invocar el nombre del Señor es por fe. Después de oír el Evangelio, por fe, por creer en lo que Cristo hizo en el Evangelio, por fe. Ahora la pregunta es, ¿eres salvo? ¿Eres un cristiano? ¿Has recibido al Señor como su Salvador? ¿Sabes sin duda que eres cristiano y tienes la vida eterna? Los que están en este lado tienen dudas. ¿Y qué dicen? Bueno, hay que hacer la oración otra vez. En la iglesia mía, donde yo fui antes, tuvimos que salir, porque ahora prediquen esto y no prediquen el Evangelio. Y si uno va a esta iglesia y dice, ¿quieres ser salvo? Ore conmigo. Una semana después o 2 semanas después, el pecador dice, pues no sé si soy salvo. Entonces ore la oración del pecador otra vez. Hace otra vez. Todavía no sé, pues hazlo otra vez. Haciendo la misma oración otra vez, pensando, la oración es lo que me salva. ¿Somos salvos por la oración? No somos salvos por creer en Cristo, nuestra propiciación. Esto hace fariseos que creen en sí mismos y creen en lo que ellos hacen con los labios. Esto es invocar el nombre del Señor, porque es invocar con un sacrificio, confiando en la sangre de Jesucristo. Si tú no eres cristiano, hay que aceptar al Señor. Si eres cristiano y quieres ganar a almas, no te olvidas predicar el Evangelio. Casi nunca hoy uso Romanos 10:13, porque yo no quiero confundir. Fui confundido yo por años, porque alguien me mostró este versículo sin explicar lo que significa invocar en el nombre del Señor. ¿Cómo debo invocar? Por fe. Cuando yo escuché este versículo, 1 Corintios 15:1, allí es cuando yo recibí Cristo por fe. Si tú eres un ganador de almas, ¿por qué no llevas el Evangelio? ¿Por qué predicas
otra cosa aparte del Evangelio de Jesucristo. Hay que predicar el Evangelio y la salvación por fe. Porque todos que invoquen el nombre del Señor serán salvos. ¿Cómo deben invocar? Por fe de corazón en el Evangelio de Jesucristo. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Adiós.